Bueno, vamos a continuar con la clase teórica 2. Vamos a ver dos escuelas más que nos faltan y después con esto cerramos, digamos, o sea, el capítulo de las escuelas, que por una parte, digamos, o sea, son la escuela, digamos, o sea, de la antropología latinoamericana, que tiene una particularidad especial y me parece muy importante dar cuenta justamente del desarrollo, digamos, o sea, de la antropología en Latinoamérica y los aportes, digamos, o sea, que están vinculados a esta experiencia. Y por último, digamos, o sea, la escuela del interpretativismo, la escuela hermenéutica, que es la que, digamos, o sea, provee muchos de las bases conceptuales que van a tomar los enfoques más contemporáneos en etnografía y que, bueno, es importante, digamos, o sea, también recuperarlo. Con esto, digamos, o sea, cerramos de nuevo, digamos, o sea, no es una revisión exhaustiva de las escuelas, sino son solamente de algunas escuelas que nos dan antecedentes para lo que nosotros vamos a recuperar en la unidad 2, digamos, o sea, principalmente, y que nos permiten entender un poco de dónde vienen los conceptos que vamos a trabajar. Vamos a compartir la presentación, lo que queda de la presentación. Les decía entonces que la antropología latinoamericana está justamente caracterizada por mantener, digamos, o sea, una perspectiva crítica a lo que fue justamente, digamos, o sea, todos los antecedentes del funcionalismo en adelante que se desarrollaron en la antropología. Por eso estamos haciendo como grandes saltos, pero bueno, disculpen, digamos, estos saltos nos llevaría toda la materia a hacer un trabajo verdaderamente más exhaustivo y fino, digamos, o sea, sobre todas las escuelas. Lo que sí es importante, digamos, o sea, de atender es que todas estas miradas que habían sido elaboradas de la antropología, una antropología europea, digamos, una antropología norteamericana, que habían influido fuertemente y que estaban muy vinculadas a cómo era el desarrollo, digamos, o sea, los procesos de desarrollo que se dieron en esos países y los procesos de expansión colonial, digamos, que se dieron en esos países, performaron esta mirada, digamos, o sea, de cómo se construyó la disciplina antropológica como ciencia. Cuando nosotros pensamos en el continente latinoamericano, más o menos, digamos, o sea, lo que había era una replicación digamos, casi uno a uno de lo que habían sido las influencias en los centros, digamos, o sea, dominantes de producción científica en términos antropológicos, y su expresión, digamos, o sea, local. Su expresión, la mayoría eran antropólogos, digamos, o sea, que pertenecían a esas escuelas que llegaban a Latinoamérica a hacer sus estudios y empezaban a tener vinculación con las universidades locales y a partir de ahí a diseminar sus ideas, sus trabajos, etcétera. Pero, digamos, o sea, en el contexto de los años 1960, 70, digamos, o sea, y un poco más también, justamente en el contexto, digamos, o sea, de una enorme efervescencia política en el continente latinoamericano, asociado justamente con las luchas revolucionarias y llamadas contrahegemónicas, digamos, o sea, contra, digamos, o sea, los modelos, digamos, o sea, de pensamiento, digamos, más capitalistas y más coloniales. Lo que vamos a ver, digamos, es el surgimiento de un conjunto, digamos, o sea, de antropólogos que empiezan, digamos, o sea, a tener una mirada crítica a lo que fue la influencia justamente de estas escuelas, digamos, o sea, de los centros dominantes de poder respecto a lo que fue el desarrollo de la ciencia antropológica y las ciencias sociales más amplias en Latinoamérica. Entonces, digamos, lo que sí, digamos, o sea, va a caracterizar a estas ideas, a estas escuelas, digamos, o sea, va a estar dado con primero, digamos, o sea, una salida, una idea de romper, digamos, o sea, con el colonialismo científico, dicen ellos, digamos, o sea, con la idea justamente de que el conocimiento es un conocimiento objetivo, que deriva del modelo de las ciencias naturales y exactas, y que por lo tanto, digamos, o sea, lo que hay que hacer es resguardar justamente digamos, o sea, el proceso de investigación de la contaminación ideológica, digamos, y subjetiva que el investigador, digamos, o sea, le puede imprimir, y que entonces lo que hay que hacer es justamente trabajar en términos de resguardar los datos objetivos que el científico puede producir como principal, digamos, o sea, como principal objeto, digamos, o sea, del trabajo científico. Lo que dicen este conjunto de antropólogos, entre los cuales hay un montón de argentinos, digamos, o sea, un montón de colombianos, brasileños, etcétera, podemos dar algunos nombres, es que justamente, digamos, o sea, lo que sucede es que la objetividad, la propia idea de objetividad, en realidad es una idea, digamos, ideológicamente constituida como cualquier otro concepto, y que por lo tanto, digamos, o sea, cuando los científicos del norte, digamos, están proponiendo digamos, o sea, como la primacía de la construcción de datos científicos objetivos, en realidad lo que están diciendo es que son datos que son descomprometidos, que tienen una falta, digamos, o sea, de conexión con las luchas populares y con las necesidades y demandas de los sectores populares, que son las mayorías en el continente latinoamericano. Entonces,
de esto, digamos, o sea, se deriva, primero, digamos, o sea, una idea de reasumir, digamos, o sea, un rol social de la ciencia que se hace en Latinoamérica. Y esta idea de volver a asumir, digamos, ese rol social tenía que ver justamente con la idea de vincularla con la cuestión del compromiso con las luchas, con las demandas de los sectores populares. Entonces, la ciencia en sí misma, digamos, no tenía sentido si no era justamente en relación estrecha con lo que eran estas luchas. Por lo tanto, digamos, o sea, la principal idea o el principal postulado, digamos, que nosotros vamos a recuperar de esta corriente, digamos, o sea, de la antropología crítica latinoamericana tiene que ver justamente con la idea de compromiso. Ahora vamos a volver. Después, la segunda, digamos, o sea, tiene que ver con la cuestión de qué lugar, y esto contrasta mucho con lo que veíamos del funcionalismo recién, qué lugar se le va a dar al conflicto y a la tensión, digamos, o sea, en esta mirada. Y acá, digamos, o sea, justamente como estas escuelas van a partir de un contexto, digamos, o sea, primero social muy convulsionado, ¿no? O sea, donde había muchos procesos de muchos conflictos armados por las luchas por la emancipación de los pueblos, etc. Digamos, la principal cuestión va a ser poner, digamos, el conflicto en el centro, digamos, del análisis, en vez de dejarlo, digamos, de correrlo y de considerarlo no importante. De hecho, justamente, digamos, el conflicto deja entonces de ser una anomalía que hay que, digamos, o sea, correr para poder entender la verdadera cultura, sino que dicen, no, para poder entender la verdadera cultura y su dinámica de transformación tengo que entender el conflicto y por lo tanto lo pongo en el centro del análisis. Y esto tiene que ver mucho, digamos, o sea, con cuáles eran los marcos, digamos, o sea, conceptuales que alimentaban esta postura crítica, y tiene que ver justamente con la influencia del marxismo, de las ideas justamente del materialismo histórico, asociado, digamos, o sea, a la antropología. La antropología podía valerse de esas herramientas que habían sido, digamos, elaboradas para poder pensar, digamos, la situación de los sujetos revolucionarios, obreros, digamos, o sea, y en menor medida campesinos, en los países desarrollados, para vincularlos justamente a las realidades de nuestro continente, unas realidades en las cuales las poblaciones indígenas eran amplias mayorías, y entonces había que justamente entender cuáles eran los lugares que iban a ocupar estas poblaciones dentro de esos procesos, digamos, o sea, de transformación y emancipación. En este sentido, digamos, o sea, bueno, cuando estoy hablando de poblaciones indígenas y campesinas también, en este sentido, digamos, o sea, el marxismo, la idea de la lucha de clases, por ejemplo, la idea justamente de pensar, digamos, en las estructuras sociales y cómo eso se correlaciona justamente con formas culturales que lo que hacen en su forma más cristalizada es contribuir a la dominación y contribuir a la reproducción de ese orden social. Entonces, las ideas, digamos, de estereotipos sobre el indígena como vago, como borracho, como no sé qué, en realidad lo que hacen es encubrir las relaciones de explotación de esa población. Bueno, todas estas cuestiones son temas, digamos, o sea, que la antropología crítica latinoamericana va a poner de relieve, y que otras escuelas, digamos, de la antropología, como vimos que no eran, digamos, o sea, demasiado afines a trabajar el conflicto y las tensiones, justamente no consideraban de ninguna forma, no habían considerado en términos del legado de esas grandes escuelas, digamos, o sea, de pensamiento antropológico europeo, trasladadas a los contextos latinoamericanos. Entonces, una de las cuestiones principales que se deriva es que justamente, a diferencia de lo que veíamos con el funcionalismo, la perspectiva crítica latinoamericana no va a ser ahistórica, sino que justamente va a hundir, digamos, o sea, en la historia, pero no en la historia en términos de lo que veían los evolucionistas o la escuela del particularismo histórico, en cómo esa cultura devino en ser digamos, una unidad discreta, sino la historia en términos de la historia de las relaciones, digamos, o sea, humanas, de la historia de los pueblos, de las luchas de los pueblos, y cómo, digamos, o sea, eso, la historia en términos dinámicos y en términos de conflicto y en términos de cómo se construyen relaciones de poder, podía dar justamente pistas analíticas relevantes en términos, digamos, también científicos. Entonces, lo que dicen, digamos, o sea, estos autores es, bueno, si yo me hago como los funcionalistas y me fijo justamente en cuáles son las instituciones y cuál es su función, y miro, digamos, o sea, en carácter solamente sincrónico, de cómo funciona eso como una totalidad homogénea, y me olvido de ver cuál es la relación que tienen con los grandes sistemas de poder y con las grandes transformaciones que el capitalismo estaba generando en el continente, digamos, en el mundo, pero en el continente latinoamericano en particular, lo que voy a hacer justamente, digamos, es invisibilizar el hecho constitutivo, digamos, o sea, de lo que viven hoy estos pueblos, que es la situación colonial, y los mecanismos, digamos, de dominación
y justamente los mecanismos de subordinación a un orden dominante, que es un orden dominante basado justamente en la expansión del capitalismo sobre todas estas áreas. Entonces, lo primero que vamos a decir es que lo que cambia radicalmente es la agenda de investigación, los problemas que se van a trabajar. No son problemas de índole teórica en sí mismo, en términos abstractos, sino que son problemas que pueden vincular, digamos, a una interrogación teórica, pero que tienen correlación con lo que son los problemas sociales y las luchas de los sectores populares en América Latina. Por lo tanto, digamos, o sea, lo que denuncia principalmente esta perspectiva es que la ciencia hasta este momento fue cómplice de ese proceso de dominación de los sectores subalternos de los sectores populares. Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente reaccionar, ¿no? Resistir, digamos, o sea, eso justamente repensando profundamente cuáles son, digamos, o sea, los sustentos de la práctica científica y los métodos de la práctica científica que llevaban adelante los investigadores en Latinoamérica. Por eso, digamos, de ahí se deriva esto que decía, que era la idea de compromiso, la idea justamente de compromiso como una idea fuerza, como pensar justamente que la práctica científica y la práctica militante, la práctica, digamos, o sea, orientada a la transformación de las relaciones sociales, la transformación de las condiciones de existencia de esos pueblos, no eran justamente prácticas contrapuestas, sino que se podían hacer vinculaciones entre una y otra, sinergias entre una y otra, y que eso no afectaba justamente la calidad del trabajo científico y justamente ni su utilidad social. Esto, digamos, va muy, muy en contra de las ideas más positivistas que pensaban que el único conocimiento científico válido es el conocimiento objetivo, por lo tanto es el conocimiento que no está contaminado con este tipo de agendas que tienen que ver con la dimensión política de la vida. Por eso, digamos, o sea, era preciso romper con lo que para los antropólogos, digamos, o sea, críticos latinoamericanos, era considerado el colonialismo mental, el colonialismo, digamos, incorporado por los propios científicos y reproducido por los propios científicos como parte de su trabajo cotidiano. O sea, al hacer ciencia, lo que estaban haciendo era también, digamos, una ciencia que no era solo ciencia, sino que era una ciencia colonial, una ciencia que, como no se interesaba por el conflicto, no se interesaba por las principales demandas, lo que hacía era reproducir el orden social existente, que era un orden injusto para los sectores populares. Por lo tanto, por ejemplo, si uno, digamos, o sea, no criticaba los estereotipos desde los cuales se miraba a las poblaciones indígenas, lo que se hacía era justamente reproducir las condiciones de subordinación. Entonces, el foco, digamos, o sea, estaba puesto en discutir, bueno, esos estereotipos, en pensar justamente que esos estereotipos estaban en realidad haciendo, digamos, o sea, una lectura tendenciosa de otras formas culturales de ver y entender el mundo, y que la falta, por ejemplo, de un espíritu mercantil entre las poblaciones, y por lo tanto, digamos, o sea, vincularlas con vagos y con gente, digamos, o sea, que no está acostumbrada al trabajo, en realidad la única funcionalidad que tiene es la de justamente asegurar la dominación de esa población por parte de aquellos que están justamente haciendo una lectura etnocéntrica de la relación, digamos, hacia el trabajo. Esto se les doy un ejemplo. Por ejemplo, se suponía, digamos, o sea, que la práctica de recolección y de caza era una práctica que no tenía, digamos, esa equivalencia, no valía, digamos, a lo mismo que las prácticas productivas como la agricultura y la ganadería. Y esto, digamos, o sea, en realidad lo considera contraponer dos formas de relacionamiento entre las personas y de relacionamiento con el entorno, digamos, o sea, natural. Las poblaciones indígenas que hacían caza y recolección, digamos, tenían una historia evolutiva, que justamente de lo que había, no evolución en términos de evolucionismo, sino una historia evolutiva de interrelación con un medio, que habían, digamos, o sea, aprovechado, habían, digamos, construido conocimiento específico acerca de cómo sobrevivir y cómo, digamos, o sea, construir una vinculación con ese medio en términos justamente de aprovechamiento de los recursos naturales y con sistemas, digamos, o sea, sustentables de aprovechamiento de los recursos, que contrastaban con las necesidades de transformación, digamos, abrupta de esos entornos y de esos paisajes que el capitalismo, digamos, agrícola estaba imponiendo. Entonces, si yo digo que los indios son vagos porque en realidad viven solamente de lo que la naturaleza les da y construyo ese tipo de estereotipos, y entonces lo que digo es que hay gente que no se esfuerza, que no tiene la cultura del trabajo, que no necesita cultivar la tierra y, digamos, o sea, y
forzarla a que la tierra, digamos, dé sus frutos, y que entonces con eso, digamos, o sea, tener más frutos y con eso acumular los frutos y con eso tener más riqueza y con eso comerciar. Lo que estoy haciendo es teniendo una lectura justamente etnocéntrica, que no me permite ver que hay, digamos, o sea, culturas que tienen una aproximación diferente a esa, digamos, o sea, a esa práctica, a la práctica de generar medio de vida, y por lo tanto, digamos, o sea, esa lectura, que es una lectura prejuiciosa, lo que va a hacer justamente es estar muy vinculada a los sistemas de dominación que justamente subordinaban esas otras culturas. Entonces, eh, la idea, digamos, o sea, del pensamiento crítico es romper, digamos, o sea, con esta lógica, digamos, de pensar, con dar cuenta de la especificidad, de la diversidad, digamos, o sea, cultural, pero en términos de acciones justamente que son acciones situadas en un contexto histórico y en un contexto de relaciones de poder, y justamente situadas en el sentido de que su permanencia puede ser pensado como acto de resistencia, o sea, que las culturas vinculadas a los campesinos indígenas latinoamericanos persistan, no era, digamos, o sea, un sinónimo de atraso, que era la lectura, digamos, hegemónica, sino que era un sinónimo justamente de resistencia sobre otras formas y otros órdenes de entender el mundo. Tenemos ahí un montón de, digamos, o sea, antropólogos que podríamos poner el nombre. Nosotros elegimos algunos: Luis Guillermo Vasco en Colombia, Rodolfo Colombres en Argentina, Darcy Ribeiro en Brasil y Eduardo Menéndez en Argentina. Son parte de esta generación de antropólogos que muy jóvenes empezaron a repensar cuál era el tipo, digamos, o sea, de vinculación que sus propias disciplinas científicas tenían, digamos, o sea, en la reproducción del orden social, y por lo tanto, digamos, también en la posibilidad de construir espacios de resistencia, digamos, a esos órdenes. Entonces, necesariamente las formas de hacer ciencia, las formas metodológicas van a cambiar. El trabajo de campo va a ser valorado, digamos, o sea, el trabajo de campo, la observación participante, todo esto que vimos derivado del funcionalismo, va a ser muy valorado, pero la cuestión es que lo que van a poner, digamos, o sea, como complemento es, bueno, la opción metodológica no tiene, digamos, o sea, valor sin una orientación político-ideológica del modelo de ciencia que quiero desarrollar. Entonces el trabajo de campo puede servir excelentemente, digamos, o sea, para dominar, como puede servir justamente para pelear por o colaborar en los procesos de lucha y emancipación de los pueblos y los sectores populares. Entonces, a partir de esto, digamos, o sea, se empiezan a explorar, es una etapa, digamos, o sea, de mucha exploración de formas de ampliar, digamos, o sea, en términos metodológicos, el desarrollo de la antropología. Y para eso se van a nutrir de dos, digamos, o sea, aportes muy fuertes que ustedes seguramente los oyeron nombrar, que es, digamos, primero la educación popular a partir del trabajo de Paulo Freire en Brasil, y la investigación-acción participativa de Orlando Valborda en Colombia, también la antropología social de apoyo de Rodolfo Colombres en Argentina, empiezan a, digamos, o sea, a abrir el espacio metodológico, abrir, digamos, o sea, la idea de justamente la producción de conocimiento en forma más colaborativa y no tanto, digamos, o sea, a partir de una simetría de un investigador que sabe y conoce y, digamos, y unos sujetos nativos que lo único que hacen es aportar datos, sino construir, digamos, o sea, un modelo crítico de producción de ese conocimiento y producción de esa, bueno, de ese conocimiento, y principalmente para responder al para qué, no solamente el cómo construyo el conocimiento, sino para qué lo voy a hacer, cuál es digamos, o sea, la finalidad de construir conocimiento de ese sentido. Acá, por ejemplo, vemos, como estamos viendo, digamos, las escuelas con las fotos, pues nos pintan un poco, ¿no? Ese espíritu lo vemos a Guillermo Luis Vasco en Colombia. Fíjense, digamos, o sea, que los atuendos, estar en el interior de la vivienda, lo que hace, digamos, o sea, que hay una cotidianidad compartida, digamos, o sea, ahí hay una disposición, digamos, o sea, a la escucha, a una disposición a interesarse, digamos, o sea, por aquellas formas culturales que habían sido consideradas marginales, digamos, o sea, menores, irrelevantes, digamos, o sea, atrasadas, digamos, etcétera, dentro de lo que era este mundo. Y por otra parte, digamos, o sea, el compromiso político. Fíjense, esto era una publicación que se llamaba Antropología Tercer Mundo, que, digamos, salió en Argentina durante, digamos, o sea, la década del 70, durante varios años, y que tenía justamente que ver con cómo organizar o cómo vincular, digamos, o sea, la práctica científica con la práctica política. En este caso, digamos, o sea, las cátedras nacionales fueron, digamos, o sea, un aporte. Hubo antropólogos como Hugo Ratier, etcétera, que participaron activamente en esas cátedras nacionales, que estaban asociados al movimiento, digamos, de liberación vinculado al peronismo.
había un montón de trabajo en villas, por ejemplo, digamos, que hicieron escuela verdaderamente, y eran antropólogos muy jóvenes que no solamente estaban abriendo caminos, sino que además estaban discutiendo con lo que habían sido sus profesores y los que habían sido, digamos, o sea, los que en ese momento dominaban el campo, ¿no?, científico, que por supuesto no estaban de acuerdo con estas ideas, y por lo tanto es muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Parte de este arco, digamos, o sea, de diversidad de abordaje. Cuando uno piensa la antropología no es una sola, sino que también, digamos, o sea, es un tipo de relación que está en constante transformación y dinámica, y por lo tanto, digamos, o sea, es importante considerar estas cuestiones. Entonces, como les decía, en términos de los postulados, el principal postulado es, digamos, la idea de pensar la cultura no escindida de la tensión y el conflicto, sino al contrario, pensarla desde el conflicto, pensarla desde las relaciones de poder, y en esto tiene que ver mucho la influencia que les decía del materialismo histórico como marco conceptual más amplio, y cómo eso se vincula con los desarrollos que había hecho la antropología. Entonces, la cultura no puede ser considerada como una totalidad autocontenida y coherente y en equilibrio, sino que es una construcción que está sometida en forma permanente a tensiones y a conflictos. Y en ese sentido, digamos, o sea, no está escindida de lo que son las relaciones, digamos, más estructurales, digamos, o sea, más vinculadas al funcionamiento de todo, digamos, el sistema de forma integrada, que tiene que ver con la dominación económica, política, la marginación, digamos, o sea, de esas poblaciones y su condición de explotación, es decir, son marginadas para ser justamente expoliadas de sus recursos naturales, y una vez que están, digamos, expoliadas de sus recursos naturales, que son corridas, que le sacaron la tierra, por ejemplo, tienen que ir a trabajar como fuerza de trabajo, como mano de obra. Entonces, esto es un poco, digamos, o sea, el enfoque macro, ¿no? Digamos, o sea, de pensar cuál es el tipo de aproximación con esos sujetos. No son, digamos, lo que estoy viendo hoy no es que hayan sido, digamos, una expresión de las culturas como siempre fueron, sino que son expresiones de una cultura que sufrió procesos de transformación abruptos. Y que para entender, digamos, esas condiciones tengo que dar cuenta justamente de cómo fueron esos procesos de transformación abruptos que involucran relaciones de poder y relaciones de dominación y explotación. El segundo es la cultura como ideología, dentro de una determinada, digamos, esa formación económica y social. Es un concepto que proviene del materialismo histórico, no vamos a profundizar en ello, pero dentro, digamos, de esa configuración de una determinada sociedad, la cultura está directamente asociada al componente más simbólico, más ideacional. Por lo tanto, digamos, o sea, es algo importante entender cómo es la estructura económica, digamos, cómo es la estructura de la propiedad de los medios de producción, cómo son las relaciones sociales de producción, para poder entender justamente a la cultura como parte de ese proceso superestructural vinculado al ideológico que garantiza ese orden de la reproducción de ese sistema, y sus jerarquías y sus estamentos. Pero a diferencia, digamos, o sea, de un enfoque marxista más tradicional, en el cual la cultura es parte de esa superestructura, lo que van a señalar, digamos, o sea, estos antropólogos es justamente dar cuenta de los aspectos en los cuales no hay una subordinación directa de, digamos, los componentes culturales a un orden económico, digamos, digamos, que sería la base estructural, sino que a veces, digamos, o sea, hay procesos en los cuales se puede dar cuenta de cierta autonomía. Acá hay un montón de trabajos de antropólogos franceses estructuralistas muy involucrados en las luchas anticoloniales en las colonias francesas, que también, digamos, o sea, proveyeron marcos interpretativos que la antropología latinoamericana retoma. No vamos a profundizar acá en ello, pero es muy importante pensar, por ejemplo, cómo los trabajos eh, de Claude Meliassous acerca de cómo eran los sistemas de migrantes africanos en Europa, ya en aquella época, los trabajos de Maurice Godelier, pensando que los sistemas de dominación económica muchas veces están justamente, cuando uno los ve descentrados del capitalismo occidental, aparecen, digamos, o sea, vinculados a otro tipo de estructuras, en este caso estructuras que tienen que ver con los sistemas de parentesco y con la construcción, digamos, o sea, de sistemas de dominación generalizados. Entonces, por ejemplo, en este caso, Maurice Godelier lo que trabaja es justamente en cómo se construye la dominación masculina, y esa dominación masculina, cuando entra el capitalismo, se engarza, digamos, o sea, esa, digamos, forma de dominación que había sido elaborada, digamos, en el seno de esa cultura, digamos, tiene relación y se correlaciona con lo que es digamos, o sea, el avance del sistema de propiedad privada, el avance justamente del cercamiento de las tierras, digamos, o sea, hay una relación muy estrecha entre una cosa y la otra, entonces hay que dar cuenta justamente de que
ese trabajo, digamos, o sea, cultural, no está subordinado, digamos, a una estructura económica preexistente, sino que justamente hay que ver justamente cómo son esas relaciones dinámicas. Y el tercer, digamos, punto es que el conocimiento está lejos de ser neutral, por lo tanto, digamos, o sea, como veíamos al principio, su rol en procesos de emancipación o de dominación es clave. Entonces, o sirve para una cosa o sirve para la otra, y eso, digamos, o sea, es algo que tiene que estar claro y definido en cualquier tipo de producción de conocimiento. Entonces, lo que proponen estos antropólogos es justamente dar vuelta el concepto de cultura y las ideas, digamos, relacionadas al concepto de cultura y de la práctica antropológica vinculada a eso, y pensar justamente, bueno, en términos de cómo, digamos, o sea, discutir aquellas metodologías, aquellas teorías que contribuyeron a la reproducción de ese orden y cómo abrir, digamos, el espacio para construir otra junto con los sectores subalternos, junto con aquellos sectores que habían sufrido justamente las consecuencias de la dominación. Esto, digamos, o sea, es a grandes rasgos algo que, digamos, influyó mucho en la antropología latinoamericana, que aún continúa, digamos, o sea, no es una escuela que haya quedado perdida, sino que es una escuela que inicia y que de alguna forma permeó buena parte de los desarrollos y que tuvo después vinculaciones con otras escuelas, como vamos a ver ahora, por ejemplo, con el interpretativismo, que también había sido desarrollado en Europa, pero que se hacen síntesis en forma permanente, y esto lo vamos a ver después cuando veamos los trabajos específicos, digamos, o sea, de etnografías localizadas, digamos, o sea, en Latinoamérica, en términos de cómo definen sus problemas, cómo definen sus objetos, digamos, qué tipo de preguntas se hacen. Eso, digamos, o sea, en la vinculación entre este tipo de mirada y un conjunto, digamos, o sea, de conceptos y categorías que a veces son elaboradas de la propia disciplina y de esta propia orientación, y otras veces son justamente vinculaciones con otros marcos conceptuales y otros marcos teóricos de referencia. En términos de método, digamos, o sea, lo que estábamos mencionando antes, es una etapa de experimentación muy fuerte. Hay justamente, digamos, o sea, una idea de criticar lo que habían sido las formas dominantes de producción científica, y por lo tanto hay un fuerte desarrollo de una práctica experimental, de pensar, digamos, o sea, las etnografías como experimento para probar, digamos, o sea, nuevos métodos, y por lo tanto, digamos, o sea, la mixtura entre el trabajo de campo antropológico, el lugar que tenía la observación participante y, digamos, la perspectiva de la educación popular y la IAP, la investigación acción participativa, son muy fuertes en este momento, y por lo tanto, digamos, o sea, hay, digamos, una orientación muy marcada a reconocer digamos, a los sectores subalternos, los sectores populares, como justamente productores de saber y no solamente como personas que debían ser o proveer, digamos, esa información para la elaboración del conocimiento por parte de expertos o de profesionales, sino, digamos, o sea, también cómo revalorizar los conocimientos populares que se habían desarrollado y que habían sido generalmente invisibilizados o marginados, o sea, como parte, digamos, o sea, de un conocimiento fallido, un conocimiento menor, un conocimiento tendencioso, un conocimiento que no era riguroso ni científico y que entonces había que descartar. En términos de las críticas, digamos, o sea, como todos los enfoques que están vinculados al materialismo histórico en forma, digamos, o sea, los enfoques más ortodoxos del materialismo histórico, hay, digamos, o sea, una crítica a veces a cierto reduccionismo de la explicación, digamos, o sea, de la subordinación a una estructura económica como principal motor, digamos, y explicación de cómo se construyen órdenes culturales. Esta idea de que la base, digamos, o sea, estructural determina la superestructura, y que por lo tanto la forma en la que las relaciones sociales de producción se organizan y los medios de producción se distribuyen es lo que va a determinar los límites y posibilidades de justamente las estructuras ideológicas que son las que reproducen ese orden. Este carácter, digamos, o sea, tan mecánico está presente en algunos de los trabajos que informaron esta línea, y que justamente después se criticaron y se repensaron, digamos, básicamente, no para anularlo, sino para recuperar lo que aportaron. La otra cuestión tenía que ver con la idea de la falsa conciencia, que a veces la diferencia cultural era pensada, digamos, o sea, en términos de falsa conciencia. La diferencia cultural, la explicación, digamos, o sea, que daban los propios sujetos subordinados acerca de sus condiciones de existencia, en términos, digamos, o sea, de una especificidad cultural, por cuestiones religiosas, por cuestiones, digamos, o sea, de tradiciones, era considerado justamente como la imposibilidad de ver
las propias condiciones de explotación, la posibilidad de operarse de esas propias condiciones de explotación, que aquellos antropólogos que venían con formación, digamos, marxista veían en el terreno. Entonces, a veces esto, digamos, o sea, imposibilitaba el desarrollo digamos, o sea, de análisis un poquito más complejos, que, digamos, o sea, solamente mencionar la primacía de las condiciones económicas sobre las condiciones superestructurales. Y la otra, digamos, o sea, es que a veces justamente derivado de esto, el polo, digamos, o sea, del compromiso con las luchas de los sectores subalternos, un poco, digamos, opacaba la cuestión del conocimiento más riguroso, más, digamos, pormenorizado. Esto en términos de críticas, por lo tanto, digamos, o sea, como siempre, son las críticas que hacemos con el Diario del Lunes, estar ahí, digamos, o sea, y participar en una lucha que no era una lucha solamente en términos políticos, sino también en términos del medio académico, lo decía, muchos de ellos tenían que luchar con los que habían sido sus profesores y mentores, en términos de, digamos, de disputas muy fuertes dentro de la propia estructura académica. Hay que considerarlo también, no era fácil de hacer, la verdad que eran antropólogos todos muy jóvenes y muy aguerridos, muy osados, en cuestionar no solamente el orden social como una totalidad, sino cuestionar el orden social académico también, como reproductor de ese orden social más amplio, y por lo tanto, digamos, o sea, hay que tener en cuenta también que a veces las críticas estas que se le hacían eran críticas un poco injustas, un poco, digamos, que aprovechaban justamente para debilitar los planteos, porque eran planteos que eran muy disruptivos de la estructura, digamos, o sea, de la vinculación, digamos, o sea, entre sociedad y ciencia que se estaba estableciendo en ese momento, y esto hay que considerarlo también. Bueno, si les parece, pasamos a la última escuela, que es el interpretativismo. Esta, digamos, o sea, tiene proyección desde los años 70 en adelante. Acá Estados Unidos, digamos, o sea, ya cambia el eje de dominios del mundo y por lo tanto también de la producción académica, tiene mucha influencia, más que, digamos, o sea, Europa en el desarrollo de esta escuela. Acá la principal figura va a ser Clifford Geertz, que es un antropólogo norteamericano que desarrolló un trabajo, digamos, o sea, muy interesante también. Y acá, digamos, o sea, el punto más claro va a ser una reconceptualización de la idea, de la noción de cultura, digamos, no como algo que está materializado, digamos, o sea, en artefactos, en signos y expresiones rituales, en, digamos, o sea, vestimenta, sino, digamos, o sea, la cultura como una red de significados que son compartidos por los integrantes de una cultura y que los ponen en relación y que son justamente susceptibles de ser interpretados como un texto, como si, digamos, o sea, fuera una lectura, la cultura como un texto que va organizando y va proveyendo guías de acción para los sujetos, digamos, o sea, que están involucrados en esa cultura. Entonces, esa existencia de la cultura tiene un doble, digamos, una doble inscripción. Por una parte, está inscripta, digamos, en las acciones y en las vestimentas y en las cosas que hacen los sujetos, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, es colectiva en términos de esta red de significados que los vuelve inteligibles, que los vuelve, digamos, o sea, pensables, que los dota de sentido. Entonces, el objeto de la antropología es construir justamente una interpretación acerca de esas diferencias culturales que son, digamos, o sea, pensadas como si fueran textos que son legibles para los nativos de esa cultura, y que cuando yo me quiero aproximar tengo que aprender justamente a leer la cultura en los mismos términos. Entonces, esto, digamos, hay una metáfora que usa Clifford Geertz, que es justamente el antropólogo, es como si se acercara a leer por encima del hombro de la cultura que está leyendo, digamos, los nativos. Entonces, aprendo esa cultura, no en forma directa, sino a través, digamos, o sea, mediada por ese proceso, digamos, de relación y de interpretación que ya existe para los propios nativos. Entonces es un proceso de reinterpretación en el cual yo tengo que apropiarme, digamos, de esa mirada, de esa forma de ver las cosas y poder justamente elaborar una interpretación acerca de lo que sucede. Acá les puse esta foto, que es una foto que sacó Geertz en uno de sus trabajos, digamos, de campo más notables, que es en las islas de Bali, donde él trabaja, digamos, o sea, justamente sobre un evento particular, que es la riña de gallos, que es digamos, un evento muy recurrente, forma parte, es casi como para nosotros ir a jugar al fútbol a la cancha, y que ponía, digamos, o sea, en juego esta práctica. Esta, digamos, o sea, había sido leído generalmente como, bueno, digamos, una actividad de ocio, una actividad recreativa, una actividad que formaba parte, digamos, o sea, de la vida cotidiana, que sin demasiada relevancia, sin, digamos, pensar que tenía una significación especial. Sin embargo, digamos, o sea, lo que hace Geertz es decir, bueno, el antropólogo lo que tiene que hacer es identificar aquellos eventos en los cuales estos sentidos se condensan. Estos sentidos, digamos, o sea, de la cultura se ponen en acto. Entonces,
en la riña de gallos lo que encuentro, digamos, o sea, es que no solamente es una riña, digamos, en sí, y hay apuestas, y hay, digamos, o sea, y hay rivalidades entre los, sino que además hay un proceso, digamos, o sea, muy importante de construcción de prestigio, y esa construcción de prestigio tiene que ver después con cómo se estructuran los sistemas de autoridad dentro, digamos, o sea, de los clanes de las islas. Entonces, la riña de gallo no es solo la riña de gallo, la riña de gallos no es solo un momento donde se apuesta, no es un momento solo donde se divierte, no es un momento solo donde los hombres, digamos, o sea, hacen gala y construyen su masculinidad, sino que además tiene que ver justamente con todo este complejo sistema de producción de prestigio que está asociado a los sistemas de poder locales y que está, digamos, vinculado a los sistemas de autoridad. Entonces, justamente, digamos, o sea, la cuestión de poder ver lo que ese texto cultural dice no es solamente lo evidente, sino que muchas veces el sentido profundo de esas prácticas culturales hay que develarlo, hay que, digamos, o sea, leerlo en términos profundos. Por eso, justamente, esta idea de la cultura como texto lo que hace es, dice Gertz, tiene como si fueran, digamos, o sea, distintas capas de sentido que están todas entremezcladas y que se fueron entremezclando con el tiempo, entonces por eso un mismo evento puede tener tantas, digamos, o sea, capas de sentido, ser, digamos, o sea, recreativo, ser, digamos, o sea, un evento de apuesta y de rivalidad, pero, digamos, también tiene este otro sentido de evidenciar cuáles son los hilos profundos que dan estructura justamente a ese funcionamiento social y cultural particular que tiene que ver con la cuestión de la construcción del prestigio. Eso a veces no es evidente, eso a veces está como tapado, entonces el antropólogo tiene que poder describir, digamos, o sea, y como poder ir, digamos, ordenando eso que aparece como todo abigarrado. Y para eso hay que hacer un conocimiento muy profundo, hay que trabajar en términos metodológicos con lo que llamaba la descripción densa. Entonces, la descripción densa es la descripción, digamos, muy pormenorizada de lo que sucede a partir de la observación participante en la vida cotidiana de ese pueblo, y empezar a ir ordenando, digamos, o sea, distintos sentidos que aparecen y que yo puedo ir reconstruyendo a partir de mi vínculo con los interlocutores, con los nativos, digamos, entre comillas, y, digamos, o sea, reconstruyendo a partir de cómo son las interpretaciones que estos nativos me dan. En términos, digamos, de postulados, vemos que la cultura es, digamos, o sea, no una cosa, digamos, o sea, no es un conjunto de rasgos, no es un repertorio, digamos, o sea, de rasgos determinados y objetivables, sino que es una dimensión del humano. La cultura, digamos, o sea, es justamente una de las cuestiones que nos hace a todos, digamos, humanos, y que tiene que ver justamente con dotar de sentido a nuestras prácticas, dotar de sentido a nuestra actividad, digamos, o sea, humana. Entonces, la, 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 cultura no es una cosa aislada, sino que es una cosa que, digamos, perdón, sino que es una dimensión que está imbricada en cada práctica, cualquiera, digamos, o sea, de la práctica más superflua hasta la práctica, digamos, o sea, más elevada. Cualquiera de las prácticas humanas está justamente vehiculizando sentidos culturales y por lo tanto, digamos, o sea, tiene que ser leída en esos términos. Y el principal, digamos, o sea, como componente que van a recuperar los antropólogos interpretativistas es justamente la dimensión simbólica. Es, bueno, ¿cuáles son esos, digamos, repertorios, ¿no? Cómo la cultura provee estos repertorios de sentido que dotan, digamos, o sea, de sentido a la acción humana. Y por lo tanto, digamos, lo que hay que hacer es reconstruir cómo cualquier cultura, digamos, o sea, como esto, el mate, digamos, no solamente tomar algo, sino que además tiene que ver, y ustedes, digamos, lo saben mejor que nadie, con compartir, y por eso, digamos, en esta situación de pandemia nos resultó tan difícil la idea de estar en un trabajo y no compartir el mate, digamos, o sea, entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con distintas capas de sentido que se van anudando en una práctica que nosotros podemos observar. El trabajo de los antropólogos entonces es poder ayudar, digamos, o descifrar cuáles son esas capas de sentido, ir reconstruyéndolas, identificándolas en conjunto con nuestros interlocutores, a partir de la interacción con los interlocutores. Entonces, si viniera un antropólogo de otro lado que no conoce, digamos, esta práctica, al principio lo va a ver como algo que es satisfacer la necesidad de tomar algo, después, digamos, o sea, es justamente la vinculación con otros, y después todo lo que supone, digamos, o sea, el tema del mate en términos, digamos, más amplios para una sociedad como la nuestra. Entonces, ese tipo, digamos, de interpretación es una interpretación que se logra a partir de esta práctica de la descripción densa que la vamos a ver. Si la cultura entonces está vinculada a este orden simbólico, este orden simbólico se mantiene, digamos, o sea, como ya te digo, como imbricado en todas las acciones humanas,
pero además se expresa en términos justamente de la práctica cotidiana, de la práctica pública. O sea, cualquier acto expresa cultura. Entonces, como cualquier acto expresa cultura, yo tengo que poder reconstruir justamente esos sentidos a partir de la descripción de estos actos. Por eso, digamos, o sea, la dimensión, digamos, simbólica, la dimensión de estos repertorios simbólicos de acción, está entrelazada, digamos, en la práctica observable. Y por eso la práctica observable es mi material, digamos, o sea, de trabajo, para poder acceder justamente a esos contenidos profundos, esos contenidos que están eh, inscriptos en el orden de lo simbólico. Les decía, la descripción densa es la forma, digamos, que yo voy a tener para poder llegar, digamos, o sea, a trabajar sobre ese nivel de la vida cotidiana, recuperando estos sentidos, y justamente me va a permitir, digamos, o sea, reconstruir los dos planos que se ponen, que se conjugan, digamos, o sea, en esta práctica, que son la acción y la significación. La acción y qué significa esa acción. Entonces, hay múltiples niveles, digamos, eso recuerden, la acción no tiene un solo sentido. Si yo, por ejemplo, no sé, eh, pienso en un guiño, digamos, o sea, es una acción, digamos, de cerrar un ojo, pero evidentemente está suponiendo que mis otros interlocutores están entendiendo, digamos, o sea, los sentidos que ese guiño quiere decir. A veces puede ser cuidado, a veces puede ser confianza, eso, digamos, o sea, hay que leerlo de determinada manera. Entonces, de la misma forma, digamos, o sea, cualquier tipo de práctica cultural que yo pueda describir. Entonces, el sentido, digamos, o sea, profundo, es lo que me interesa, digamos, como material de estudio. Muchas veces voy a llegar a ese sentido profundo a partir de deslindar de sentidos más evidentes y que están más en superficie, digamos, pónganle para usar alguna metáfora, que son los que son más evidentes, los que yo voy a conocer en primer lugar, los que voy a conocer por solamente mirar y por solamente, digamos, o sea, estar ahí breve tiempo, pero si yo me quedo en ese espacio, convivo, digamos, en esa vida cotidiana, me preocupo por interrogar, etcétera, voy a ir llegando a otros niveles de significación, que son los que, en definitiva, para antropólogos como Gersa, antropólogos interpretativistas, son los que justamente le dan sentido, digamos, o sea, a esa unidad, a esa diferencia cultural. Son los que permiten entender por qué esa cultura sucede y se transforma. Y acá, digamos, o sea, viene una noción muy importante, que es la noción de extrañamiento, que la vamos a volver a ver, no se preocupen, pero es justamente lo que sucede cuando ese texto, digamos, o sea, cultural, es justamente leído por una persona que no es, digamos, o sea, perteneciente a esa cultura, sino que es ajena a esa cultura. Entonces, aquello que es evidente, digamos, o sea, para unos y es evidente para los otros, cambia. Era lo que decíamos con el mate. Digamos, yo, digamos, o sea, que esto circule, digamos, o sea, para mí es evidente. Si lo ve un suizo, lo primero que siente es un asco repugnante, porque ellos nunca, digamos, comparten una bebida, algo que está, digamos, intercambiando, digamos, saliva en el mismo objeto. Entonces, para mí, digamos, es evidente que hay, digamos, lo que prima son otro tipo de sentidos que tienen que ver con el acto de compartir, con la afectividad, digamos, etc. Yo estoy mirando este acto desde ese lugar. Él está mirando este acto desde una visión, digamos, o sea, higienista, más sanitaria, digamos, que está mucho más presente en términos de cómo ellos construyen su vida cotidiana. Tanto para él como para mí, ese tipo de lecturas son lecturas que a veces hay que hacer en segundo plano. En primer plano yo lo hago sin pensar. Por lo tanto, lo que es evidente, digamos, para mí, lo que está naturalizado, lo que ya, digamos, hago de forma irreflexiva, él lo va a ver como algo muy llamativo. Digamos, se va a sorprender cuando me vea esto tomándolo a mí, no le parece nada, pero cuando me lo ve pasando el mismo objeto, pasándoselo a otro, le va a hacer, digamos, o sea, ruido. Bueno, esta idea de hacer ruido tiene que ver justamente con el extrañamiento, con qué es lo que un sujeto que no fue formado en esa cultura es capaz de ver en las interacciones o ver mientras los sujetos de esa cultura están interactuando entre sí. Entonces, esta noción de extrañamiento, esta noción de ruptura con lo que está, digamos, o sea, naturalizado, la ruptura con lo que es evidente para unos y no lo es para otros, es lo que es el motor, digamos, un poco del desarrollo, digamos, o sea, del método de investigación de la etnografía como una forma particular de producción de conocimiento. Y es algo sobre lo que vamos a volver, la idea de extrañamiento, la idea de, digamos, o sea, salir de la rutina, de salir de lo que los sujetos dejan, digamos, o sea, de considerar como algo, digamos, necesario de explicitar.
son las prácticas que ya están incorporadas, por eso, digamos, o sea, la mirada está puesta en justamente la dimensión de la vida cotidiana. Pero bueno, vamos a volver, digamos, o sea, a esto, no se preocupen. En términos del método, justamente como su principal discusión es con el positivismo lógico, digamos, o sea, con la idea esa de las ciencias duras, ¿no? Que objetivas, digamos que la cuestión de lo riguroso solamente puede ser si yo no contamino, digamos, el proceso con mis ideas, con mis pasiones, etcétera, sino que justamente lo que estamos buscando es interpretar junto con otros, entonces por lo tanto no me va a interesar, digamos, o sea, establecer leyes, no me va a interesar hacer predicciones acerca de cómo se comportan los sistemas culturales, sino entenderlos, sino interpretarlos, sino proveer, digamos, interpretaciones que son siempre interpretaciones en elaboración, son siempre interpretaciones preliminares, que yo voy a ir mejorando, voy a ir construyendo con otros, digamos, ese sentido, a medida que voy conociendo mejor. Por lo tanto, digamos, o sea, la idea es que el foco del trabajo es un trabajo, digamos, o sea, interpretativo, que tiene justamente, digamos, o sea, que tiene interés en dar cuenta de estos sentidos, en dar cuenta de cómo, digamos, estos textos son elaborados y no, digamos, establecer unas leyes generales de una vez y para siempre. Digamos, en este sentido, vamos a ver que y una cuestión muy fuerte es cómo se borra, digamos, esta idea de un sujeto que conoce y un objeto conocido. Digamos, o sea, el propio acto de conocer, el propio acto de tener interés, genera transformaciones en el objeto, genera transformaciones, en este caso en el objeto, que son personas y son, digamos, o sea, relaciones sociales. Por lo tanto, digamos, esta idea de objetividad es una idea que vamos a discutir bastante, digamos, o sea, de acá más a lo largo de la materia. El referente justamente de esta corriente en particular no son las ciencias exactas, sino que toma mucho más, digamos, o sea, de las teorías críticas literarias. Vamos a ver la idea propia de la idea de pensar la cultura como un texto, digamos, o sea, la cuestión de la interpretación, pero también las ideas la cuestión de la autoría también va a ser cuestionada, esto lo vamos a ver después, y principalmente, digamos, o sea, la perspectiva hermenéutica, la perspectiva que pone, digamos, o sea, hincapié en la interpretación y en los sentidos, y en esto, digamos, o sea, aparece una segunda idea fuerza que nosotros vamos a recuperar también, que es la idea de la reflexividad. ¿En qué sentido, digamos, o sea, ese proceso del acto de conocer, justamente no lo vamos a tomar como algo, digamos, neutro, sino que algo que tiene efectos, y esos efectos, digamos, o sea, forman parte del propio proceso, digamos, o sea, de construcción de conocimiento, y por lo tanto tengo que tenerlos en cuenta y tengo que tenerlos, digamos, o sea, considerados. Entonces, la idea de la reflexividad, digamos, de poder incorporar una reflexión acerca de las propias condiciones de producción de ese conocimiento va a ser algo muy importante en la perspectiva, digamos, antropológica. En este sentido, digamos, o sea, el antropólogo va a pensar, digamos, o sea, no solamente en términos de aquello que tiene que conocer, sino del propio acto, digamos, a través de los cuales está accediendo a ese conocimiento, está elaborando ese conocimiento, y a esto lo vamos a pensar como reflexividad. Piensen, digamos, o sea, como si tengo un sujeto que mira un objeto, digamos, o sea, mira, digamos, sujeto mira el termo, esto sería la relación, digamos, o sea, central en la cual la producción de conocimiento científico se focalizó, el conocimiento objetivo, de qué manera este objeto no interfiere, digamos, en el objeto, no lo transforma, entonces lo puede ver, digamos, o sea, en su totalidad, digamos, o sea, integral digamos, en forma objetiva. Entonces, esta relación a la idea de la reflexividad le incorpora una segunda que tiene como una ida y vuelta, como si fuera un bucle, que es justamente no solamente este acto de conocimiento, sino el acto de conocer sobre el acto de conocimiento en sí mismo. Esto, digamos, esta doble registro va a ser muy importante en lo que es la práctica etnográfica, la vamos a ver, y es una cuestión que aportó, digamos, o sea, la hermenéutica como aporte desde los 60 hasta ahora en forma clave. En términos, digamos, de las críticas, muchas de las posturas, digamos, más fuertemente interpretativas terminaron por, digamos, o sea, derivar en algo que se llamó el culturalismo, que es justamente, digamos, centrarse solamente en esta idea, digamos, o sea, de la dimensión simbólica, del texto como provisión de sentido, digamos, y perder de un poco de lado la cuestión del conflicto y la transformación social. Digamos, por ejemplo, digamos, bueno, mirando, qué sé yo, cómo culturalmente se resignificaban, digamos, o sea, las prácticas de dominación colonial, que está bien, digamos, o sea, sucedían, las culturas, digamos, o sea, elaboraban sentidos nuevos para poder entender su nueva realidad. Ahora, además de eso, también sufrían consecuencias. Entonces, hay veces que lo que se acusa, digamos, o sea, que los antropólogos se consideraron en ver justamente cómo se resignificaban
esas realidades adversas y perder de vista un poco, digamos, lo adversas que eran esas nuevas realidades. Esto, digamos, es buena parte de las críticas que recibieron los antropólogos culturalistas, críticas de culturalismo de los antropólogos interpretativistas, principalmente, digamos, o sea, cuando hacían trabajo de campo, digamos, antropólogos europeos o norteamericanos, que hacían trabajo de campo en África, en Asia o en América Latina. Esto, digamos, es algo que también está. Y después, digamos, o sea, la cuestión de la perspectiva, el énfasis en la perspectiva del actor, digamos, en cómo digamos, esos autores de la propia cultura leen sus textos, justamente lo que hacían, digamos, era proveer digamos, algunas dificultades para entender cómo en realidad ese texto no estaba elaborado solamente en el seno de esa cultura, sino que es un texto que con la globalización, con los procesos de intercambio, digamos, o sea, con el propio hecho colonial, estaban ya, digamos, o sea, intervenidos, estaban ya, digamos, o sea, organizados en función de esa relación, digamos, o sea, justamente con procesos, digamos, más amplios de dominación y transformación, y eso, digamos, o sea, tenía que ver con un componente fuertemente ideológico, digamos, o sea, que estaba jugando en eso, que era un poco lo que los antropólogos latinoamericanos criticaron. Entonces, digamos, piensen que los enfoques más contemporáneos están justamente como tomando, digamos, o sea, de los dos enfoques, cuestiones que son relevantes. Por lo menos acá en Latinoamérica lo vamos a ver, eso, en los trabajos de los antropólogos que estudiamos. Y después, bueno, la cuestión del énfasis en la doble hermenéutica a veces corre el riesgo justamente de que, de nuevo, volvemos al termo, si yo critico esta relación para pensarla solamente como lo único que importa en términos de producción de conocimiento, bueno, lo que decían era que a veces, y porque le agregaba esta otra que volvía, que era reflexiva, que volvía, digamos, sobre el propio acto de conocer, a veces algunos antropólogos se centraron solamente, digamos, o sea, o priorizaron demasiado el análisis y la importancia que tenía este acto reflexivo y, digamos, o sea, con poco, digamos, o sea, poca integralidad. Entonces, digamos, había, por ejemplo, muchos trabajos que eran justamente sobre las limitaciones del acto de conocer en sí mismas, que terminaban siendo como automonólogos de los antropólogos hablando sobre sí mismos y ya dejando de considerar directamente la posibilidad de construir interpretaciones acerca de la cultura que estaba en estudio y mucho menos, digamos, o sea, de pensar justamente cuáles eran los efectos sociales y culturales de ese propio acto. Bueno, vamos a dejar ahora por acá. Vamos a hacer el martes un ejercicio sobre las escuelas, digamos, o sea, sobre las diferencias que vimos entre las escuelas, y después seguimos en la clase teórica 3, la próxima clase teórica, con una noción central, digamos, o sea, para nuestra materia, que va a ser la noción de alteridad. Esto es lo que vamos a trabajar. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana.